Amigos, en la historia de hoy conocerán a una niña cuyo mundo parece seguro tras puertas familiares, hasta que un silencio demasiado profundo comenzó a susurrar verdades que ningún niño debería llevar solo. A veces, el peligro no llama con la mano de un extraño. A veces, tiene el rostro del amor, la voz de alguien en quien más confiamos. Y cuando un corazón llora, esto no está bien. Pero los miedosos no lo dicen. ¿Quién escuchará de verdad? Asegúrate de ver hasta el final. Esta historia puede abrirte los ojos a voces que a menudo se esconden a simple vista. Y si te conmueve, dale me gusta a este video. Si eres nuevo aquí, suscríbete para no perderte la próxima historia que realmente importa. Comencemos. En el tranquilo pueblo ribereño de Eldershire, entre Fog Drape y Alina, una niña de 7 años con ojos brillantes. Compartía una pequeña casa cubierta de hiedra con su padre, Nathan, quien antaño fue un hombre amable, ahora marcado por la pérdida. Años atrás, la madre de Alina, Evelyn, había fallecido. La casa aún conservaba su presencia, fotografías desteñidas, sus tazas de té favoritas, el suave chal que cubría el sillón de lectura. Nathan hablaba de Evelyn a menudo, demasiado. A veces como si, para Alina, las historias eran cálidas y extrañas. Por la noche, Nathan deambulaba inquieto por la casa. Algunas noches, se colaba sigilosamente en la habitación de Alina y se acostaba a su lado, buscando consuelo en su pequeña presencia. Para ella, era como el abrazo de un padre. Al principio. Pero a medida que las sombras se alargaban, algo bajo esa comodidad empezó a cambiar. Durante el día, la vida parecía casi normal. Nathan le preparaba el desayuno a Alina, le trenzaba el pelo torpemente y la acompañaba a la escuela bajo imponentes robles. Por las tardes, iban al mercado a comprar pan fresco, manzanas dulces y un nuevo cuento de vez en cuando. Sin embargo, tras la sonrisa cansada de Nathan, persistía una pesadez. En casa, la sala seguía siendo un santuario para Evelyn. Sus retratos enmarcados, su piano, intacto pero pulido semanalmente. Nathan hablaba con las fotos a veces, en susurros, con lágrimas, y a medida que Alina crecía, su risa resonaba como la de su madre. La mirada de Nathan se suavizaba y se oscurecía. Por las noches, después de arropar a Alina, empezaba a quedarse más tiempo a su lado. A veces leía los viejos poemarios de Evelyn, a veces en silencio, observando la respiración de su hija. Para Alina se sentía segura. Pero entonces llegó la primera vez que susurró: «Me recuerdas tanto a ella, a veces es como si todavía estuviera aquí». Y un escalofrío, leve pero seguro, rozó el corazón de Alina. Una noche de finales de otoño, la lluvia golpeaba suavemente la ventana de Alina. Se había quedado dormida, acurrucada bajo la vieja colcha de su madre. Nathan entró en silencio, con una desgastada fotografía de Evelyn en la mano. Observó a su hija un largo instante, como si estuviera atrapado entre el recuerdo y el presente. Luego, dejando la foto en la mesita de noche, se deslizó bajo las sábanas a su lado. Al principio, su abrazo le resultó familiar, pero esa noche se prolongó, más fuerte, tembloroso. Nathan se sumió en un sueño donde Evelyn regresaba, sonriendo, riendo, extendiendo la mano hacia él. Pero cuando despertó, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza, no era Evelyn a su lado. Era Alina, su pequeño cuerpo apretado contra él. Su pulso se aceleró. La confusión nubló sus pensamientos.
Por un fugaz instante, la línea entre esposa e hija se desdibujó. Una fría oleada de claridad lo invadió. Sin decir palabra, se apartó, retirándose a su habitación, con el corazón latiendo con fuerza y la mente desmoronándose. En la oscuridad, Alina se agitó. La inquietud floreció como un consuelo que una vez vivió. Los días siguientes parecieron inalterados en la superficie. Nathan seguía preparando la lonchera de Alina. Aún la besaba en la frente antes de ir a la escuela. Pero una extraña distancia se asomaba en su mirada. Se volvió más silencioso, inquieto. Por la noche, el sueño lo eludía. La casa resonaba con la ausencia de Evelyn, o quizás con su propia añoranza. Un amanecer sin dormir, Nathan deambulaba por la sala, recorriendo con los dedos los lomos de viejos álbumes de fotos. Abrió uno, con las páginas llenas de la risa de Evelyn congelada en el tiempo. Entonces se desprendió un álbum más pequeño, uno de Alina de bebé. Sus ojos, su sonrisa, el eco de Evelyn. La línea entre el recuerdo y el presente se tambaleó una vez más. Esa noche, mientras Alina jugaba con sus muñecas, Nathan observaba desde la puerta, con la mirada fija demasiado tiempo, demasiado fija, y cuando levantó la vista, algo en su expresión la hizo detenerse. Sonrió rápidamente, forzado. «Te pareces mucho a tu madre», susurró de nuevo. Esta vez, las palabras le pesaron más, y en el pequeño corazón de Alina, un miedo silencioso empezó a crecer. Con el paso de las semanas, la presencia de Nathan cerca de Alina se hizo más intensa. Las tardes, antes llenas de cuentos, ahora se sentían tensas. Sus manos se demoraban al cepillarle el pelo. Sus abrazos de buenas noches se hicieron más fuertes y largos. Y siempre el mismo suave murmullo: «Me recuerdas tanto a ella». Alina, demasiado pequeña para identificar la sensación, percibió algo extraño floreciendo en los espacios entre ellos. Una tarde lluviosa, mientras los truenos retumbaban más allá de las colinas, Nathan la llamó a la sala. Un viejo cofre de madera estaba abierto ante él. Dentro, cartas de amor desteñidas, el pañuelo de seda de Evelyn, una rosa blanca prensada. «¿Quieres ver lo que amaba tu madre?», preguntó en voz baja. Alina asintió con vacilación. Le colocó el pañuelo sobre los hombros, con los dedos demasiado tiempo sobre la clavícula. Un escalofrío la recorrió. Esa noche, mientras yacía en la cama, sus pequeñas manos se aferraron a la colcha con más fuerza que nunca. Por primera vez, deseó que la puerta permaneciera cerrada. La tormenta de esa noche era feroz. El viento aullaba a través de las viejas contraventanas. Alina, asustada, se acurrucó aún más bajo las sábanas. Cerca de la medianoche, la puerta se abrió con un crujido. Nathan entró con voz suave. «Está bien, pequeño. Estoy aquí». Se acostó a su lado, al principio con dulzura, pero pronto sus manos se movieron, echándole el pelo hacia atrás, con los dedos recorriendo su brazo. Alina se quedó paralizada. Entonces, un cambio. Su abrazo se hizo más fuerte, un aliento tembloroso contra su cuello. Con los ojos entrecerrados, vio su rostro, distante, como si viera a otra persona. Un nombre susurrado se le escapó: Evelyn. El corazón de Alina latía con fuerza. El miedo le impedía hablar. Entonces, Nathan se apartó bruscamente, con la respiración entrecortada, y se retiró a su habitación. Alina yacía temblando, con los ojos abiertos en la oscuridad. No comprendía la magnitud de lo que casi había sucedido. Pero una verdad
brillaba con claridad. Esto ya no era seguro. En los días siguientes, el silencio se apoderó de ellos. Nathan evitaba la mirada de Alina. Sus sonrisas se volvieron forzadas, frágiles. Por la noche, ella, a veces, la puerta se abría con un crujido y luego se cerraba de nuevo. El miedo se convirtió en su sombra constante. En la escuela, sus profesores notaron el cambio. Antes brillante y curiosa, Alina ahora permanecía tranquila y retraída. Sus dibujos, antes llenos de flores y sol, se convirtieron en cielos vacíos. Su maestra favorita, la señora Rowan, se arrodilló a su lado una tarde. «Alina, ¿te preocupa algo?» Alina abrió la boca, pero no dijo ni una palabra. «Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Siempre». La señora Rowan sonrió suavemente, apretando su pequeña mano. Esa noche, Alina permaneció despierta, con las palabras «estoy aquí» resonando suavemente en su mente. Un pequeño destello de esperanza en medio del miedo. Una semana después, una fría mañana envolvió a los ancianos en una niebla aún mayor. Alina caminaba hacia la escuela, con las manitas hundidas en las mangas de su abrigo. Sus pasos se sentían más pesados que nunca. Ese día, durante la clase de arte, la señora Rowan notó que Alina temblaba mientras coloreaba. Sus pequeños hombros se encorvaron, sus líneas eran irregulares. A la hora del almuerzo, la señora Rowan la invitó al rincón de lectura, un espacio acogedor lleno de almohadas y una luz tenue. «¿Te gustaría sentarte conmigo un rato?», le preguntó con dulzura. Alina asintió. Permanecieron en silencio un largo rato. Luego, un susurro. Apenas se oye. «Yo no quiero que vuelva a mi habitación». A la señora Rowan se le encogió el corazón. «¿Quién, cariño?». A Alina se le llenaron los ojos de lágrimas. «Papá dice que soy como mamá, pero a veces me toca y me da miedo». Las palabras temblaron en el aire, frágiles, pero innegables. La señora Rowan la abrazó con ternura. «Hiciste muy bien en contármelo, Alina. Ya estás a salvo, te lo prometo». La señora Rowan no perdió el tiempo. Tras asegurarse de que Alina estuviera tranquila y segura con otra profesora de confianza, contactó con la consejera escolar y las autoridades. Al final de la tarde, los servicios de protección infantil y un agente de voz amable llegaron a la escuela. Alina se sentó entre la señora Rowan y la consejera con las manos fuertemente apretadas. Con voz temblorosa, volvió a contar su historia, lenta y vacilante. Cada palabra le pesaba, pero la liberaba del silencio que había cargado sola. Esa noche, Nathan fue arrestado sin resistencia. La noticia se extendió entre los ancianos como ondas en un estanque. Los vecinos susurraban con asombro e incredulidad. Los padres abrazaban a sus hijos, y en medio de todo, Alina, tan pequeña, tan frágil, se sentía a la vez vista y expuesta. La colocaron temporalmente con una amable familia de acogida, conocida por ayudar a niños a superar traumas. Esa primera noche en el nuevo hogar, arropada bajo mantas desconocidas, una verdad se repetía suavemente en su corazón. Te lo dije, ya no estoy solo». La nueva familia de acogida de Alina, Helen y Mark eran almas nobles, ambos terapeutas jubilados con hijos adultos. No le pidieron a Alina que hablara antes de que estuviera lista. En cambio, crearon ritmos de seguridad, desayunos calientes, momentos tranquilos de cuentos y música suave por las noches. Su nueva terapeuta, la doctora Elise Marin, la atendió con compasión. Al principio, Alina se acurrucó en la silla, con las palabras encerradas tras una mirada cautelosa.
Pero la doctora Marin le enseñó con delicadeza sobre la mente, cómo el miedo moldea la memoria, cómo el silencio se convierte en un escudo. Lo que pasó no fue tu culpa, Alina. Eres valiente. Aquí estás a salvo. Poco a poco, los nudos en su interior comenzaron a aflojarse. Una tarde lluviosa, Alina susurró: «Odié lo que hizo, pero pensé que si lo contaba, nadie me creería». El doctor Marín sonrió suavemente. «Y aún así lo contaste. Eso es lo más valiente de todo». Un pequeño espacio de sanación comenzó a crecer. La sanación no era un camino recto. Había noches en las que las pesadillas atormentaban el sueño de Alina. Mañanas en las que se sentaba bajo la ducha hasta que el agua salía fría. Pero poco a poco, con cada sesión de terapia, con cada momento seguro, su voz empezó a regresar. Una radiante tarde de primavera, Helen la encontró sentada a la mesa de la cocina, lápiz en mano, escribiendo cuidadosamente en un pequeño diario. «¿Qué escribes, cariño?», le preguntó con dulzura. Alina levantó la vista, con una leve sonrisa. «Una historia sobre una chica muy valiente». Helen le besó la coronilla. «Eso suena como alguien que conozco». En terapia, Alina aprendió a reconocer lo sucedido, no como vergüenza, sino como abuso. «Lo odio», confesó una vez, con la voz temblorosa. El doctor Marin asintió. «Puedes hacerlo, pero tampoco tienes que dejar que viva en tu cabeza para siempre. Sanar consiste en hacer espacio para tu propia historia ahora». Y con cada palabra escrita, cada verdad dicha, Alina recuperó lentamente esa historia, página a página. Con el tiempo, los triunfos comenzaron a eclipsar los reveses. La primera vez que Alina regresó a la escuela, el corazón le latía con fuerza. ¿Se darían cuenta todos? ¿Se quedarían mirando? Pero sus compañeros la recibieron con cariño. La señora Rowan la recibió en la puerta con una sonrisa firme. «Eres más fuerte de lo que crees, Alina». En casa, las tardes con Helen y Mark se convirtieron en rituales seguros. Té con miel, conversaciones apacibles, libros compartidos. Una noche, Alina estaba junto a la orilla del río donde su madre la había llevado. El agua brillaba bajo la luz de la luna. Suavemente, dejándose llevar por la noche, dijo: «Sigo aquí». Esas 4 palabras tenían poder. Más tarde ese año, participó en un concurso estatal de escritura con un poema titulado «La chica que encontró su voz». Para su sorpresa y silenciosa alegría, ganó. El certificado ahora colgaba sobre su escritorio, un recordatorio diario. Ella era más que lo que le habían hecho. Se estaba convirtiendo en quien eligió ser. Cuando Alina cumplió 18 años, tomó una decisión silenciosa. Con Helen y Mark a su lado, presentó los documentos para cambiar legalmente su apellido a Marin, el de soltera de su madre. Un acto pequeño, pero para ella, uno conmovedor. «No soy lo que él hizo. No soy suyo. Me pertenezco». Ese verano, se graduó de la preparatoria con honores. En la ceremonia, cuando la llamaron por su nuevo nombre, se mantuvo erguida, con la voz clara y el corazón firme. Estudió psicología, decidida a ayudar a otros niños que habían conocido las sombras demasiado pronto. En la universidad, fue voluntaria en grupos de apoyo para sobrevivientes. Nunca compartió su propia historia directamente, pero escuchó y ofreció un apoyo silencioso. Una tarde lluviosa, después de una sesión grupal, una chica más joven susurró: «¿Me ayudas a sentirme menos sola?». Alina sonrió suavemente. «Por eso estoy aquí». Las ondas de su coraje
llegaban más lejos de lo que jamás había imaginado. Años después, Alina se estableció en un tranquilo pueblo costero donde las olas susurraban resiliencia y cambio. El mar se convirtió en su compañero. Su ritmo constante le recordaba que la vida avanza una y otra vez. Trabajó con una organización sin fines de lucro que apoyaba a sobrevivientes. Su serena presencia fue un faro para muchos. Con el tiempo, conoció a Daniel, un hombre amable que la escuchaba sin necesidad de reprenderla, que la amaba con santidad, paciencia y respeto. Se casaron en una pequeña ceremonia junto al mar, cuando su hija, Sophie, tuvo edad suficiente para pedírselo. «Mamá, ¿por qué ayudas a la gente que sufre?» Alina se arrodilló a su lado, apartándole un rizo de la mejilla, porque una vez pensé que el dolor nunca terminaría. Pero sí puede. Así es, y quiero que otros también lo sepan. Esa noche, de pie junto a la ventana, viendo dormir a Sophie, Alina susurró a las olas: «No soy lo que me hicieron, soy lo que elijo ser». Y en esa verdad, una nueva vida, completamente suya, continuó desarrollándose. Ahora, Alina solía hablar con pequeños grupos de jóvenes sobrevivientes, no como consejera ni como heroína, sino como alguien que alguna vez los había reemplazado. Nunca compartía detalles que no estuvieran listos para escuchar. En cambio, les ofrecía lo que una vez la había salvado: espacio y la tranquilidad de saber que no estaban solos. En la sala comunitaria de la organización sin fines de lucro, un diario sencillo reposaba en un estante con la portada escrita a mano. Para quienes buscan su voz, contenía poemas, dibujos y cartas de sobrevivientes a sobrevivientes. A veces, Alina añadía una frase propia, y cuando llegaba un niño nuevo, con la mirada cautelosa y los hombros encorvados, lo recibía con una dulce lista de sonrisas, porque ahora entendía. A veces, una sola puerta abierta, un solo oído atento, puede cambiar el curso de una vida. Y a veces, la voz más pequeña tiene el poder de resonar en innumerables corazones. El peligro no siempre es el rostro de un extraño. A veces viene camuflada en confianza, en voces que hemos aprendido a obedecer, en brazos que una vez estuvieron destinados a proteger. Y los niños lo saben. Su corazón susurra cuando algo anda mal, aunque les tiemble la voz demasiado para decirlo en voz alta. La historia de Alina nos lo recuerda. Siempre, siempre hay que escuchar, no solo a las palabras, sino a las pausas, al silencio donde una verdad espera ser liberada. Para quienes han cargado solos con el miedo, sepan esto: no son lo que les hicieron. Eres el aliento que continúa, el corazón que aún late. La historia sigue escribiéndose, una decisión valiente a la vez. Sanar lleva tiempo, pero comienza en el momento en que dices tu verdad. Y para cada adulto, sé la puerta que permanece abierta, el oído que escucha, la presencia que dice, sin palabras, que te creerán. A veces, eso solo puede cambiarlo todo. Si esta historia te conmovió, recuerda que, en algún lugar, alguien podría necesitar escucharla hoy. Dale me gusta, compártela y comenta abajo. Tus palabras podrían darle a otra persona el coraje que necesita. ¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que tu corazón te susurró: «Esto no está bien», pero el miedo te lo impidió? ¿Qué te ayudó a encontrar tu voz? Comparte tus pensamientos. Podrían iluminar el camino para alguien más. Y si esta historia te conmovió, la siguiente te dejará sin palabras. Quédate con nosotros. Hay más historias reales esperando ser escuchadas.